Hola a todos. Quiero compartirles la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 5, los primeros 12 versículos. Dice: cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan toda clase de mal contra ustedes. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Este pasaje es una introducción al llamado Sermón del Monte, por cierto muy conocido, y que generalmente nosotros tomamos la primera parte de ese sermón, pero el sermón cubre el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Y si bien es cierto, no vamos a abordar todo el Sermón del Monte, nos vamos a enfocar por algunos domingos en las llamadas bienaventuranzas. Pero antes de hacerlo, es importante introducirnos al tema. El gran tema del Sermón del Monte, el gran tema en el Sermón del Monte es el reino de Dios. Algo nuevo que venía a establecerse en la tierra y que Jesús va a pronunciar en ese gran sermón en la montaña. Ahora, los invito a que podamos meternos un poquito en la escena. ¿Qué vemos allí? Según los versículos 1 y 2, lo vemos allí a Jesús, que seguido por sus discípulos y también por una gran multitud, sube a la ladera de una montaña y llegado a un punto, en ese lugar, se sienta. Ya el hecho de pronunciar ese sermón en un lugar que no fuera una sinagoga ni el templo, ya está marcando que algo nuevo estaba comenzando. Porque esta era una informalidad. Y cuando Jesús llega a ese punto, Él va a demostrar aún con estos gestos que Él venía a traer algo nuevo. Entonces Él se sienta. Y el sentarse en ese lugar también está indicando que se sienta para ponerse a la altura de los discípulos. Y estando a la altura de ellos, le va a transmitir esta enseñanza. Y se les va a entregar de corazón a corazón. Se pone al nivel del corazón de ellos. Porque para Jesús era muy importante que este mensaje revolucionario que confrontaba con la religiosidad de aquel entonces se instalara definitivamente y en profundidad en el corazón de ellos, porque desde el corazón de ellos ese mensaje sería pronunciado y sería transmitido como un mensaje poderoso del Evangelio una vez que Él se fuera de este mundo. Así que Jesús ya tenía en mente y sabía lo que habría de suceder a partir de allí, y Él tiene que ocuparse de esos discípulos que le habían seguido. No es que Jesús fuera indiferente a la multitud. Jesús sabe que está la multitud ahí cerca. Pero Él va a hablarle a los discípulos. Y el texto lo dice claramente. Él comenzó a enseñarle
a los discípulos que se acercaron a donde él estaba. Así que lo primero que miramos en este sermón del monte es la escena donde se va a pronunciar. Un marco natural, una montaña, Jesús se sienta allí y se pone a la altura de los discípulos y comienza a hablar. Este es un punto importante, porque está marcando algo nuevo que estaba comenzando. Y con estos detalles que pasarían desapercibidos, Jesús está demostrando que él venía a hacer algo nuevo al mundo. Ahora, una vez que nos ubicamos en la escena, entonces sí vamos a pensar en el mensaje. Dice que él se sentó para enseñarles y les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? ¿Qué tenía que enseñarles Jesús a ellos? Bueno, Jesús tenía un mensaje. Y ese mensaje que Jesús tenía es el mensaje que tenía que ver con el establecimiento del reino. Y es el mensaje que Jesús pronunció por primera vez cuando inicia su ministerio terrenal. Lo dice así en el capítulo 4, versículo 17 del mismo Evangelio de Mateo. Dice: Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino paradojal y contrapuesto al reino de los hombres había llegado. Algo nuevo había comenzado y Jesús tenía que preparar el corazón de estos hombres para que experimentaran un cambio radical, viviendo una experiencia espiritual y profunda y despojados de toda religiosidad. Algo nuevo estaba comenzando. Y el corazón de ellos tenía que ser moldeado, tenía que ser transformado, porque el corazón de ellos estaba trabajado y cargado por la religiosidad, por la rigidez de la ley mosaica. Y ahora ellos tenían que entender que más allá de la ley de Moisés, que ellos habían abrazado desde siempre y habían sostenido desde siempre, ahora tenían que entender que era un tiempo de gracia. Con Moisés había venido la ley, pero la gracia de Dios se había manifestado con Jesucristo. Allí está presente con ellos la representación de la gracia de Dios. La vida misma de Jesús era una vida que se vivió en gracia. Y él tenía que entonces hacerles entender que había llegado la gracia de Dios y que esto se iba a reflejar en el establecimiento del reino. Ahora, las verdades que Jesús les enseñarían tendrían que revolucionar su pensamiento acerca de Dios, acerca de ellos mismos y acerca de las demás personas. Ese mensaje de Jesús iba a revolucionar el pensamiento, iba a romper las estructuras de su mente. Como decíamos, armada, trabajada, formateada por la religiosidad de los escribas y de los fariseos, que habían hecho una mala interpretación de la ley de Moisés. Hablar hoy acerca del reino de Dios es hablar ni más ni menos del propósito de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las Escrituras están atravesadas por este gran tema que es el reino de Dios, porque siempre el plan primordial de Dios fue establecer su reino en el mundo, su reino en la humanidad. Y el reino aún no se ha manifestado. No se ha manifestado en su total plenitud, no se ha manifestado en su forma visible, pero sí está establecido de una manera invisible en el corazón de todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador. Si creíste en Cristo como Salvador, yo he creído en Cristo como mi Salvador, el reino de Dios está en tu corazón y está en el mío. Está en forma invisible. Los comentaristas han usado esta expresión, el ya pero todavía no.
El ya quiere decir que ya está establecido en el corazón de los hijos de Dios, de los convertidos a Cristo, de los creyentes en Cristo, ya está establecido. Pero todavía no se manifiesta en plenitud. Eso es lo que están queriendo decir. Y esta es la manera que nosotros tenemos que ver el gran tema del reino de Dios, que, como decía, atraviesa todas las Escrituras. Y se va proyectando y dimensionando de menor a mayor a través de las Escrituras para manifestarse plenamente al final. Esta es la revelación progresiva de Dios, también en relación al establecimiento de su reino. Ahora, las verdades que Jesús enseñó acerca de la vida en el reino colisionaron con el paradigma religioso y legalista de los intérpretes de la ley y de los seguidores de los intérpretes de la ley. Confrontaron contra ellos. Y a lo largo del sermón vamos a observar que Jesús está confrontando con la religiosidad, no con la ley de Moisés. Debe entenderse esto. No con la ley de Moisés. Él dijo claramente, él no venía a anular la ley de Moisés. Él venía a cumplirla. Pero los intérpretes de la ley habían hecho una distorsión, interpretando indebidamente la ley que Dios le había entregado a Moisés. Y habían impuesto una carga de religiosidad en el corazón de las personas. Una carga de religiosidad que era imposible de cumplir sin la gracia de Dios en el corazón. Y que era insuficiente para que el hombre se justificara a través del cumplimiento de esos mandamientos, de esas tradiciones, de esa pesada carga. El hombre no se podía justificar por eso. Entonces, Jesús trae este gran tema, el reino de Dios. Y es un tema de absoluta relevancia en las Escrituras, porque antes del acontecimiento de Pentecostés, Jesús resucitado viene para estar con los discípulos, dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, viene para estar con los discípulos durante 40 días. Y durante esos 40 días, dice textualmente, se dedicó a enseñarles acerca del reino de Dios. 40 días, quiere decir que era un tema por demás importante y que ellos tenían que entender en profundidad este tema del reino de Dios. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, se dedica a estar con ellos en un retiro espiritual de 40 días para enseñarles acerca de este gran tema, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos serían los portadores de este mensaje del establecimiento del reino de Dios. Y el evangelio sería el evangelio del reino. Entonces, los apóstoles enseñaron acerca del reino de Dios, acerca de esto nuevo que había comenzado a partir de Pentecostés. En la predicación de ellos y en la enseñanza de ellos, en el libro de los Hechos y en todas las epístolas, está siempre presente el tema del reino de Dios. Y luego, cuando llegamos al final, en el libro de Apocalipsis, se habla permanentemente de Jesucristo viniendo de nuevo para establecer este reino ya en forma visible. Y Pablo explica en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice así: porque Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo. De dos pueblos hizo uno, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante
la cruz sobre la cual puso fin a las enemistades. Me gusta aquí en esta versión, esta expresión, una nueva humanidad. Una nueva humanidad. ¿No es acaso el anhelo de todos los tiempos de que la humanidad sea transformada en algo nuevo? Y el hombre ha buscado de mil maneras. Pero ¿saben algo? A través de los caminos de la religión y los caminos humanos, nunca se puede transformar la humanidad. Pero en Cristo hay una nueva humanidad que surge a partir de Él, porque Cristo transforma el corazón. Y dice la palabra, 2 Corintios 5:17, que aquellos que están en Cristo son transformados en una nueva persona. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo hombre. El nuevo hombre que Cristo ha creado. Si sos un creyente, sos un nuevo hombre, una nueva mujer. Somos nuevos en Cristo. Esta es la nueva humanidad que hoy no está en forma visible, pero lo estará en el futuro. Y hoy esta nueva humanidad está establecida en el corazón de los creyentes. Este ha sido el propósito de Jesucristo al morir en la cruz. Terminar con las enemistades en la humanidad. Terminar con la división de etnias, de lenguas, terminar con la división de las razas. Terminar y comenzar una nueva humanidad. Este es el anhelo de todo ser humano, sea creyente o no sea creyente. Padecemos en este tiempo terribles males del racismo en el mundo. Se ha padecido a través de la historia siempre esto. Pero en Jesús todos somos uno. Todos somos uno y todos conformamos esa nueva humanidad. Este tema es el que se enseña en las epístolas y es el tema que se origina en el corazón de los discípulos a partir de la enseñanza de Jesús. Ahora, pensemos en el hoy, pensemos en el Sermón del Monte. Entonces decimos, ¿qué tiene que ver el Sermón del Monte para nuestro tiempo hoy? Si el mensaje acerca del reino pronunciado por Jesús en el Sermón del Monte es pertinente a este tiempo de la iglesia. En relación a esto, un comentarista muy conocido, John Stott, escribe, dice, Jesús no entregó un tratado académico calculado meramente para estimular nuestro intelecto. Creo que su intención, al pronunciar el Sermón del Monte, fue que éste se obedeciera. Por cierto que si la Iglesia aceptara en forma realista las normas y valores de Jesús tal como se exponen y viviera por ellos, sería la sociedad alternativa que Jesús siempre se propuso que fuera y ofrecería al mundo una auténtica contracultura cristiana. Está hablando de la iglesia a partir de Pentecostés. Vos y yo somos parte de la iglesia en Cristo. Pero muchas veces debemos reconocer que nuestro estilo de vida dista muchísimo de lo que Jesús establece en el Sermón del Monte. Nuestras conductas, nuestras actitudes están muy alejadas. Y lo que dice John Stott es, si se tomaran estas normas y se viviera de esa manera, entonces la iglesia sería una alternativa para el mundo en esa búsqueda de una nueva humanidad. La iglesia debe serlo. Para eso estamos en el mundo. Y para terminar este pensamiento, el Sermón del Monte fundamentalmente es un llamado a ser diferentes, a establecer en nuestros corazones y en nuestras vidas un estilo de vida absolutamente diferentes. En Mateo 5:20, Jesús pone la vara más alta que la ley de Moisés. Y no solamente que la ley de Moisés, sino también que la ley y las costumbres y las tradiciones de los escribas y de los fariseos.
Y él dice, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Pone la vara más alta. El carácter, la justicia y el amor son valores esenciales de un discípulo y atraviesan todo el sermón. El carácter, la justicia y el amor. Son metas inalcanzables a través de la ley. Por eso Jesús pone la vara más alta, para hacernos dependientes ya no de la ley, sino de su gracia. Terminamos con esta primera reflexión introduciéndonos al Sermón del Monte. Hay otras cosas para decir, que lo diremos en la próxima vez, pero mientras tanto quisiera que te quedes con este pensamiento. Cuando lees las bienaventuranzas, vas a leer acerca de un estilo de vida que pasa por comprender que tenemos que tener un carácter transformado, que tenemos que establecer en nosotros la justicia como regla de vida y que tenemos que fundamentalmente desde nuestro corazón desplegar el amor a toda la humanidad. Realmente es un desafío enorme. El Sermón del Monte es esto, un gran desafío para nuestra vida espiritual. Pero te motivo, te propongo que aceptes el reto de Jesús de vivir conforme al estilo de vida revelado en el Sermón del Monte. Amén.